teorías. He dicho que la geometría de las moléculas se puede explicar con dos teorías. Está la teoría del enlace de valencia, que se escribe TeV, ¿vale? Teoría del enlace de valencia. Y luego también tenemos la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. ¿Vale? Esta sería una de las teorías y esta sería pues otra de las teorías que explica de alguna manera la geometría. Yo la geometría ya os la he dado, digamos, en la fotocopia esta, ¿vale? Que ahora ya os lo pasaré. Ahí tenéis los tipos de geometría. Y más o menos he dicho cómo deducirlo. Pero si tenéis que explicarlo en función de la teoría de los enlaces de valencia, o si tenéis que explicarlo según la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, pues habrá que hacerlo de una manera o habrá que hacerlo de otra, ¿no? Se supone que la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia es la que realmente os he explicado en la hoja. Es decir, si el tema de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, pues va a depender de si tengo dos cosas, o si tengo tres cosas, o si tengo cuatro cosas, o cinco o seis, y si tengo tres cosas, o si todos son enlaces, o si hay algún par de electrones no enlazantes, o este lo mismo, o este lo mismo. Así que esto de aquí, de explicar la geometría de la molécula, según la hoja, es decir, diciendo cuántas cosas tengo alrededor, y diciendo de si todos son enlaces o si son pares de electrones no enlazantes, sería la teoría de repulsión de la capa de valencia. Pero la otra, la teoría de enlace de valencia, se basa en los orbitales. ¿Vale? Se basa en los orbitales. Entonces, voy a explicaros los tipos de enlace que se producen y lo voy a dejar aquí y ya mañana os lo explico, ¿vale? Venga, teoría de... Voy a empezar con esta. Teoría de enlace de valencia. Y pues se supone que de la teoría del enlace de valencia, digamos que justifica lo que es la geometría de las moléculas según pues eso, según el tipo de enlace, que el tipo de enlace a su vez pues, depende de los orbitales, donde se encuentren los electrones desapareados, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que saber es que existen dos tipos de enlaces. Están los enlaces sigma y están los enlaces pi. ¿Vale? ¿Cuándo se produce un enlace sigma? Un enlace sigma se va a producir cuando se une un orbital s con un orbital s, o cuando se une un orbital s con un orbital p, o cuando se une un orbital p con un orbital p. Mientras que un enlace pi se tiene que formar únicamente cuando se une un orbital p con un orbital p, pero habiendo antes enlaces sigma. Ahora explicaré esto qué quiere decir, ¿vale? Entonces, si hemos dicho que los enlaces sigma se puede producir entre orbitales s y orbitales s, si yo tuviera, por ejemplo, el átomo de hidrógeno 2, que como el hidrógeno sabéis, pues tiene Z1 y su configuración es 1s1, ¿cómo se representa un átomo de hidrógeno teniendo en cuenta el orbital en el que estamos? Pues con una esfera, porque los orbitales s son esferas. Y el otro hidrógeno, pues más de lo mismo, sería otra esfera. O sea, esto es 1, un hidrógeno y este es otro hidrógeno. Entonces, en la unión de esos dos orbitales se le llama pues, un enlace sigma porque se está uniendo un S con un S. ¿Vale? Este sería el ejemplo del S con el S, un enlace sigma. Si hacemos un enlace, por ejemplo, de hidrógeno con el cloro, por ejemplo, ácido clorhídrico, pues tendríamos que el hidrógeno es 1s1, el cloro tiene de configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5, con lo cual, como la última capa es esta de aquí y el último orbital es este de aquí, los orbitales p, acordaros que se pintaban así. Esto sería uno, este sería otro y este sería otro. ¿Vale? Entonces, acordaros que los orbitales p, si lo pintábamos como casilla cuando vimos los números cuánticos, pues esto era el 0, este era el -1 y este era el 1, pero os dije que en vez de llamarlos así, pues los podíamos llamar px, pi y pz. Entonces la cosa es que este se podría considerar el eje x, este se podría considerar el eje y
y este se podría considerar el eje Z. Y entonces, si yo tengo 3p5, esto se rellenaba así: 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el último electrón que he puesto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el electrón que se ha quedado desapareado está en el orbital pz. Entonces, si el último electrón, que es el pz, ese electrón es el que se va a unir al electrón del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tendríamos que ponerlo pues unido a un orbital pz, que es este de aquí. Entonces, aquí es donde se uniría el hidrógeno, que es un orbital S, con un orbital P, porque es el donde está el electrón desapareado. Así que este enlace es un enlace sigma. ¿Vale? ¿Entendéis el por qué el cloro tiene esta forma, ¿no? Pues porque termina en 3p5 y como el 3p, el orbital P, se pintaba de esta manera, pues teníamos que tener tres orbitales P, el PX, el PI y el PZ. Pues este sería un enlace S con P, que es este de aquí. Y luego tenemos un enlace P con P, que sería pues el cloro con el cloro. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. El cloro con el cloro, pues como uno de los cloros tiene que ser así, hemos dicho. Un orbital aquí, otro orbital aquí y otro orbital aquí. Y esto es el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. Y luego podríamos poner alrededor de este pues otro cloro, porque son dos en realidad. Pues como el electrón que se queda desapareado es el del PZ y el PZ es este de aquí, realmente esto lo podríamos girar para que me quedara, digamos, pues el P así. Ahora sería este el eje X y ahora pues tendríamos pues uno de los orbitales así y otro de los orbitales así, ¿no? Imagínate que este es el X y que este es el Y y que este es el Z. ¿Vale? ¿Por qué lo he girado? Pues para que se vea que aquí está el electrón desapareado. Este sería el electrón desapareado. ¿Y con qué se va a unir? Pues con otro orbital P. Es decir, con algo así y con algo así. De manera que este sería su eje X, este sería su eje y este seguiría siendo el Z del otro, que a su vez pues, tendría el electrón desapareado y esos dos electrones pues, son los que se unen en ese orbital. Entonces este enlace también es un enlace sigma. ¿Por qué? Pues porque se está uniendo un orbital P con un orbital P, que es este caso de aquí. Orbital P con orbital P. Ahora, ¿cuándo se producen los enlaces pi? Es decir, los enlaces P con P habiendo ya un orbital de los anteriores. Cuando hay enlaces dobles y triples. Es decir, para que haya un enlace pi, tiene que haber un enlace doble o tiene que haber un enlace triple. ¿Vale? Entonces, ¿dónde hemos visto nosotros, por ejemplo, un enlace doble? Pues en el ejemplo del oxígeno. Si yo pinto la molécula de oxígeno, el oxígeno dijimos que era así, era un enlace doble, ¿vale? Realmente, ¿cómo es el oxígeno? Como la Z del oxígeno es 8, pues esto sería 1s2, 2s2 y 2p4. Tengo en total 6 electrones en la última capa, pero la que me interesa es el p4 este de aquí, que es un orbital p, y que pues esto era el PX, esto era el PI, esto era el PZ, y como tengo 4, pues tendríamos 1, tendríamos 2, tendríamos 3 y tendríamos 4. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que desapareados tengo 1 y 2, tengo uno en el I y otro en el Z. Ahí tengo dos electrones desapareados y en el otro oxígeno pues va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que pintar, voy a pintar, por ejemplo, el eje Y, el eje Z así, ¿vale? Voy a pintarlo ya directamente. El eje Z, voy a pintar el eje Y así, ¿vale? Este va a ser el eje Y, y el eje X, pues lo voy a pintar así. ¿Vale? Este sería el eje X, el eje Z y el eje Y. Entonces tengo un electrón desapareado en el eje Y, que lo voy a poner aquí arriba, y tengo un electrón desapareado en el Z, que lo voy a poner en esta manera. Esto es un átomo de oxígeno, y se tiene que unir con otro oxígeno. Entonces voy a pintar otro oxígeno así, con otro orbital así. Este es el eje Y del otro orbital, este es el eje Z, y el equipo lo voy a poner igual, voy a ponerlo así. Y entonces este sería el X. ¿Y dónde tiene que tener los electrones desapareados el otro orbital? Pues en el Z también. Pues lo voy a poner aquí uno de ellos y lo voy a poner aquí el otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se unen aquí estos dos orbitales, el P con P, frontales. Esos son los enlaces sigma entre P y P, pero también hay enlaces entre P y P en los que se encuentran de manera paralela y se unen, digamos, a distancia, se podría decir,
mediante un enlace pi. Y en este caso, la unión es entre este y entre este. Entonces, este enlace es un enlace pi, este, y este es el enlace frontal. Entonces, de ahí es donde sale el enlace doble. Se dice que es enlace doble porque están enlazados dos orbitales. Este con este y este con este. Por eso son enlaces dobles. ¿Vale? Por eso el oxígeno tiene un doble enlace en medio. Porque hay dos orbitales unidos entre sí. ¿Vale? Este sería el enlace pues doble. Y también he dicho que se puede encontrar en los enlaces triples. En el caso del, por ejemplo, el nitrógeno, que hemos dicho que es nitrógeno con enlace triple, pues pasa exactamente lo mismo. El nitrógeno tiene Z igual a 7, que esto es 1s2, 2s2 y 2p3, que el último orbital, como es p, pues esto sería px, pi y pz, y se supone que hay 3 electrones. 3 electrones. Entonces, como son 3 electrones y los 3 están desapareados, pues ahora se unen los 3. Entonces, se van a unir los 3 ¿cómo? Siempre se unen de la misma manera, es decir, que uno sería frontal, uno se va a unir frontalmente con el otro, que va a ser este de aquí, que este va a ser el Z para nosotros. Luego tenemos un orbital así, que va a ser para mí, pues el I. Y aquí lo mismo va a ser el I. Este sería el I, y entonces se supone que aquí tengo un electrón de este orbital y tengo un electrón de este orbital, aquí tengo un electrón de este orbital y aquí tengo un electrón del orbital I, y luego tengo el de la X, que el de la X es así, que voy a ponerlo aquí, y el de la X es así, que voy a ponerlo aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque se unen estos dos con un enlace sigma porque son frontales, y luego se une este con este de manera lateral, que sería un enlace pi, y este con este, que sería otro enlace pi. Entonces se forman 3 enlaces. Este y este. Por eso se forma por un enlace triple. Entonces, ¿cuándo se formarán enlaces triples? Cuando haya 3 electrones desapareados. ¿Cuándo se formará un enlace doble? Cuando haya 2 electrones desapareados. 2 electrones desapareados y los enlaces simples, pues en todos los demás casos.